Bueno, mi materia se llama sociología y en principio lo que podríamos pensar o preguntarnos es ¿qué es la sociología? O ¿cuál es el trabajo que realiza un sociólogo? Y está bien claro que lo que un sociólogo hace es precisamente lo que va a darle cuerpo y definición a las ciencias sociológicas. Hay una cuestión primera que debemos entender y que es, porque si la sociología es una ciencia, me parece que lo más importante que podemos hacer es saber qué es una ciencia. Y una ciencia es, yo creo que para poder entender lo que es una ciencia, podemos empezar con este dibujito que pueden ver en la pantalla. ¿Se ve Sí, lo que hay en la profe. pantalla? Bueno, Sí, en la se ve. pantalla hay dos fotos, ¿sí? En la primera foto vemos a una señora o una chica con un guardapolvo blanco, tiene el pelo recogido, usa un rodete, usa antiparras, tiene un tapaboca y tiene frascos de diferentes tamaños y formas con diferentes sustancias. Y pareciera ser que está mezclando esas sustancias. ¿Sí? ¿Pueden verlo? En la Sí, segunda, sí, se ve. en la segunda foto se puede ver a un señor que está sentado en un banco, ¿sí? Y gente que camina, que observa cosas, ¿sí? Que mira. Este señor está sentado en un banco. No tiene guardapolvo, no tiene frascos. La pregunta es, ¿a ustedes cuál de las dos fotos le parece que corresponde a un científico? ¿Cuál de los dos está haciendo un trabajo científico? ¿Quién me La, puede...? la primera. La primera. La primera dice Juliana. ¿Qué dicen los demás? Que también la primera. La primera. ¿Alguien más? ¿Por qué la primera, Juliana? ¿Por qué la primera? Y porque el científico hace eso en realidad. Mezclar Claro, sustancias y todo. claro, es verdad. Un científico hace esto. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos decir con una sola palabra? ¿Qué está haciendo? Experimento o algo de eso. Y muy bien, muy bien. Está haciendo un experimento. Sí, está haciendo un experimento. Perfecto. Y si hace un experimento, lo hace en un laboratorio. Y un científico trabaja en un laboratorio. Ustedes, de primero a tercer año, hicieron lo que se llama la secundaria básica. Y en la secundaria básica, lo que aprenden es lo mismo para todas las escuelas. Todos los alumnos y alumnas de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, de primero a tercer año, aprenden exactamente lo mismo, tienen las mismas materias y los mismos contenidos que aprender. Pero cuando pasan a cuarto año, hay que elegir orientación si es que van a seguir en la escuela secundaria orientada. Entonces, pueden elegir la orientación en economía, la orientación en ciencias naturales o la orientación en sociales. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que ustedes han elegido la orientación en ciencias sociales. Y la orientación en ciencias sociales me dice a mí que no es cualquier orientación. La orientación en ciencias sociales implica que ustedes han elegido hacer de cuarto, quinto y sexto
los años en los cuales van a tener materias específicas de las ciencias sociales. Psicología es una de las materias que tuvieron el año pasado y es específica de las ciencias sociales. Este año tienen, bueno, tuvieron historia. Este año tienen historia, tienen sociología, creo que tienen COCUSO también, que es comunicación, cultura y sociedad. Son materias también específicas de las ciencias sociales que no están en otras orientaciones, ¿sí? Pero deberíamos pensar qué son las ciencias sociales. Primero vamos a entender qué son las ciencias. Las ciencias son un cuerpo de teorías, un cuerpo de manifiestos que realizan los científicos, que se ocupan de investigar cuestiones que tienen que ver con la realidad o con la naturaleza. Esta señora, que aparece en la foto número 1, la foto de la izquierda, porque no tiene número, es una señora que está realizando un trabajo científico de experimentación. Es verdad, está haciendo un experimento en un laboratorio. Ahora, este señor podría estar también realizando un trabajo científico. Podría ser un sociólogo que está observando el comportamiento de las personas. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. La diferencia está en que ella está realizando una experimentación y él está haciendo observación. La experimentación es uno de los pasos obligados que tiene que hacer un científico que se ocupa de las ciencias naturales, mientras que la observación es uno de los pasos necesarios que realiza un científico de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se ocupan de los fenómenos de los seres humanos, los fenómenos sociales. Por ejemplo, el comportamiento de la gente en los paseos públicos. Eso es un fenómeno social. Cómo se sientan las familias a la hora de comer. Es un fenómeno social. ¿Cuál es el impacto que tienen las restricciones impulsadas por el actual gobierno en las personas? Es un fenómeno social. ¿Cómo impacta la inflación en la economía de las personas o en la organización económica de las familias? Es un fenómeno social. Ahora, ¿qué pasa si junto o mezclo el líquido amarillo con el líquido azul? Es un fenómeno físico. Es un fenómeno químico, perdón. Y es un fenómeno que se ocupa en las ciencias naturales. Pero siempre que hago esta pregunta, ¿cuál de los dos es el científico? Generalmente me responden que la mujer. ¿Por qué? Porque se tiene la idea, incluso ustedes que han elegido la orientación en ciencias sociales, que científico es aquel que sigue los pasos o el procedimiento que tienen las ciencias naturales y no los pasos que tienen quienes siguen las ciencias sociales. Y eso se debe a que las primeras ciencias que aparecieron en la humanidad fueron las ciencias naturales. El hombre se empezó a preguntar hace muchos años acerca de los fenómenos de la naturaleza y se preguntó, por ejemplo, por qué los seres están vivos. La biología es una ciencia natural. Por lo tanto, esas son las ciencias que primero nacieron. A tal punto que ustedes el año pasado, cuando estudiaron psicología, debieron haber visto que el primero que utiliza la palabra psicología para separarse de la filosofía es Wilhelm Wundt, en Alemania, que crea el primer laboratorio de psicología experimental, haciendo experimentos de psicología. Porque si no hacía experimentos, no le daban bolilla en la universidad donde trabajaba. Para poder ser una actividad científica, la psicología comienza con la metodología de las ciencias naturales. Y lo mismo ocurre con la sociología, y lo mismo ocurre con la economía, y lo mismo ocurre con todas las ciencias sociales. Pero poco a poco, cuando fueron pasando los años, las ciencias sociales ganaron su estatus de ciencias. Y eso hicieron que estas ciencias, ahora llamadas sociales, tengan el estatus de ciencia sin tener que ser iguales a las ciencias naturales. Por lo tanto, este es un científico social y este es un científico natural. ¿Hablo chino? Para nada. No, no, profe. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí. Bien. Sí, Entonces, nosotros precisamente como estamos en
la orientación de ciencias sociales, ya sabemos lo que es una ciencia, es una actividad humana que se ocupa de investigar algún fenómeno de la naturaleza o de la realidad humana, hace un recorte y luego establece una metodología para alcanzar el conocimiento. Ya sabemos que eso es una ciencia. La sociología también es una ciencia, ¿sí? Y es una ciencia social. Por lo tanto, para alcanzar el conocimiento, tiene que necesariamente realizar su búsqueda, su investigación, siguiendo la metodología de las ciencias sociales, ¿sí? Mi nombre es Guillermo Urdinguio, soy profesor de Sociología de Quinto Quinta y conmigo van a tratar de acercarse al conocimiento de la sociología, qué son los fenómenos sociales, de qué se ocupa un sociólogo, y también vamos a tratar de hacer un trabajo de investigación sociológica a lo largo del año, no digo en esta clase, para poder tener una idea más clara de lo que es la sociología. ¿Se entiende lo que explico? Sí, profe. Sí, Bien, profe. fantástico. Veamos, estos son los contenidos de la materia. Unidad 1, el origen de la sociología. ¿Qué es la sociología? ¿Qué es la mirada sociológica? ¿Y por qué pongo la mirada sociológica? Porque el sociólogo tiene una manera distinta de mirar y eso lo hace específico. Es decir, porque es difícil a veces entender qué diferencia hay entre el sociólogo y el antropólogo. Las dos son ciencias sociales. O qué diferencia hay entre el psicólogo social y el sociólogo. Los dos, o el que realiza un trabajo de investigación en economía y el que realiza un trabajo de investigación en sociología. A veces es difícil de ver cuál es el límite, la frontera que separa una ciencia de la otra. Y fundamentalmente en ciencias sociales es muy difícil establecer el límite. Por eso muchos ahora hablan de interdisciplinariedad, es decir, tener una mirada interdisciplinaria significa tener una mirada desde diferentes puntos de vista, de diferentes ciencias. Pero el sociólogo mira de una forma distinta las cosas. Y de la manera en que mira el sociólogo, nosotros lo llamamos la mirada sociológica. Y eso lo vamos a estudiar y aprender a lo largo de la cursada de esta materia. ¿Qué es la desnaturalización de lo social? Es decir, cómo nosotros realizamos cosas en la vida cotidiana que nos parecen naturales y sin embargo no son naturales. Y voy a dar un ejemplo concreto, ¿sí? Si nosotros llegamos a una casa, estamos observando de manera incógnita, o sea, estamos siendo observadores participantes. Quiere decir que nadie se da cuenta que lo que estamos haciendo es un trabajo. Entramos porque somos conocidos de una familia. Estamos realizando un trabajo sin que nadie sepa. Y llegamos un domingo a la tarde a la casa de esta familia. Es una familia compuesta por un matrimonio, un hombre y una mujer, y dos niños. Una niña de 7 años y un niño de 5. Entonces cuando llegamos nos encontramos con que el marido está en el jardín lavando el auto y escuchando un partido de fútbol en la radio del auto. Lo saludamos, le decimos hola, ¿cómo estás? Y él nos dice, hola, sí, pasen, mi esposa está adentro. Cuando entramos, está la esposa, tiene sentada en la mesa de la cocina a su hija de 7 años y le está peinando y la está revisando porque se contagió piojos en la escuela y le está sacando los piojos. Mientras tanto, está cocinando porque esa noche tiene a su suegra que viene a comer, entonces tiene que cocinar algo rico, porque nos cuenta, y eso ya lo sabemos de antemano, que si no cocina algo rico para la suegra la critica. Y se escucha a mamá desde el baño y el nene de 5 años que le pide la ropa porque aparentemente se entró a bañar, pero no llevó la ropa para ponerse. Y digo, es una escena, le pregunto a ustedes que están presentes en la clase, ¿es una escena cotidiana, de la vida cotidiana? ¿Es normal? Sí. Es normal. Para mí sí.
¿Por qué? Porque la mayoría lo hace. Ajá. Bueno, la mirada sociológica lo que va a tratar es, se ve natural esa escena, ¿sí? Lo que va a hacer la mirada sociológica es decir, a ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el marido está lavando el auto y escuchando un partido de fútbol y la esposa está haciendo 4 cosas a la vez? O 3. El sociólogo se va a preguntar, ¿sí? Y se va a quedar con esa pregunta. Y yo las dejo a ustedes con esa pregunta, o las dejo a ustedes con esa pregunta. Sin embargo, voy a seguir avanzando en la observación. Al fin de semana siguiente, sábado, volvemos a acercarnos a la misma familia. ¿Está bien? Y en la misma familia encontramos que es el cumpleaños de la nena, ¿sí? De la nena de 7 años. Y encontramos a la mamá, precisamente, como es natural, tal vez sea natural, atendiendo a los invitados, tratando de cocinar lo que falta cocinar, viendo que no faltan los manteles, y vemos al papá, al marido, que está charlando con los otros hombres en un lugar aparte del cumpleaños, es en una habitación como en el living. ¿Es natural? ¿Es lógico que pase eso? Lamentablemente sí, profe. Lamentablemente, dice Juliana. Sí, pero en realidad el padre podría ayudar a la madre. Sí, pero eso es una opinión nuestra, es verdad la opinión, pero digo, ¿es natural que veamos esto? Bien, desnaturalizar es preguntarnos por Sí, qué ocurre. Desnaturalizar lo social, las dos cosas son fenómenos sociales. Lo que hicimos en la primera observación y lo que hicimos en la segunda observación son fenómenos sociales. La mirada sociológica significa cuestionar por qué, ¿sí? Nos dirigimos a la sala de donde están los regalos. Están todos los regalos puestos en un rincón, ¿sí? Y empezamos a ver, algunos porque el nene de 5 años si no le regalan cosas el día del cumpleaños se pone mal. Entonces algunos invitados saben que si cumple años la nena, también hay que traerle un regalito para el nene para que no se ponga mal. La familia inclusive lo sugiere. Chicos, por favor, les pido disculpas, pero se pone muy mal el nene si solamente recibe regalos en el día de su cumpleaños, la nena. Entonces algunos, aparte de traerle un regalo para la nena, le han traído un regalo para el nene. Bueno, y yo creo que lo que está observándose es qué le regalaron a cada uno. Y me doy cuenta que a la nena le regalaron muñecas, le regalaron un jueguito de té precioso, un jueguito de cocina maravilloso, re lindo, con el cual se puede jugar hasta cocinar de verdad, porque con una pila, no se cocina de verdad, pero tiene una pila y se prende una luz como si fuera el fuego de la hornalla. Muy bonito, realmente precioso. Le regalaron también un juego de maquillaje, con el cual se puede parecerse a una princesa. Y también le regalaron una aspiradora bonita, muy bonita. Al nene le regalaron una pelota y también varios autitos. ¿Es natural? Sí, lamentable. Lamentablemente sí, vuelve a decir Juliana, lamentablemente. Bueno, no, yo había dicho lamentablemente. le pido disculpas. Lo que pasa es que no los veo bien a quien habla. Bueno, el sociólogo se va a volver a preguntar por qué. Precisamente eso es desnaturalizar lo que está dado como natural. ¿Recuerdan lo que estaba haciendo el marido la primera vez que vinimos? ¿Qué estaba haciendo? Estaba lavando el auto y estaba escuchando el partido de fútbol. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo la mamá? Estaba sacándole los piojos a la nena, estaba cocinando y estaba tratando de atender al otro nene que estaba bañándose. ¿Hay alguna relación para ustedes entre la primera observación y la segunda observación en donde además agregamos la observación de los regalos para el día del cumpleaños? Sí, que se está cumpliendo lo A ver, mismo con la nena que con la madre, desde chiquito. desde chiquito. O sea que nosotros como sociedad
¿sí? De alguna manera, construimos un rol. El rol que tiene el varón y el rol que tiene la nena. ¿Es correcto? Sí. Esto es el Sí. trabajo que hace el sociólogo. Ojo, el sociólogo no va a tratar de cambiar esa realidad, ¿eh? No, no. No es un monje con muy bueno que lo que va a tratar es de cambiar para que ahora los dos se ocupen de lavar los platos. No, no. El sociólogo va a investigar y va a conocer. De eso se trata. Después habrá otras personas o habrá otros científicos que se van a, no científicos, gente que tenga autoridad o poder que va a tratar de cambiar esa realidad. Y las mujeres tendrán que juntarse y reunirse y modificar esa realidad social que les toca, que seguramente no les gusta. ¿Hablo chino? No, no. No, profe, se entiende. El sociólogo lo que va a realizar es el trabajo de investigar y lo va a hacer desnaturalizando lo social, ¿sí? Porque la sociología es una ciencia social, pero que nació con el proceso de secularización. Nos quedan 10 minutos de clase, volvemos a entrar cuando se acabe. Apareció con el proceso de secularización. ¿Qué es la secularización? Es el proceso de separación de la idea de Dios como fuente única de conocimiento que el ser humano tuvo en el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Sí? La sociología aparece como física social, porque también aparece con la idea de las ciencias naturales en el siglo XIX. ¿Sí? Ahí mismo donde se consolida el capitalismo va a surgir la sociología. ¿Por qué? Porque se pierde el orden social y entonces un pensador, un filósofo y sociólogo llamado Augusto Comte va a decir que es la ciencia positiva, la que tiene que darle orden a la sociedad. Y ahí nace la sociología. Vamos a entender que es Augusto Comte, el positivismo, orden y progreso como dos valores que van a definir a la ciencia en sus comienzos, y la relación que hay entre el sujeto y la sociedad, que es precisamente algo de lo que se ocupa la sociología. Después, en la unidad 2, vamos a ver las principales corrientes del pensamiento sociológico. ¿Quién fue Karl Marx? ¿Quién fue Emil Durkheim? ¿Quién fue Max Weber? A ellos se los llama los padres de la sociología. ¿Hablo chino? No. No, profe. Bien. En la unidad 3 vamos a ver conceptos tales como clase social y estratificación social. Es decir, cómo se divide la sociedad en estratos. A lo largo de la historia se fueron cambiando las maneras de ver esos estratos. Antes existía el esclavo y ahora no, ¿sí? Pero amo y esclavo son una forma de estratificar la sociedad. O el noble y el campesino y el clérigo en otras sociedades también eran una forma de estratificar a la sociedad. Y nosotros vamos a analizar qué quiere decir diferencia y qué quiere decir desigualdad, el estatus y el rol, cómo se estructura una sociedad, qué es la movilidad social, ¿sí? Diferentes sistemas de estratificación social, la postura de Marx y de Weber, qué es la clase social, qué es tener conciencia de clase. Bueno, todo eso lo vamos a analizar en la unidad 3. Y acá viene lo que está dentro de lo que es el rol masculino y femenino, dentro de lo que es el proyecto que también la escuela tiene que tener, que es de educación sexual integral. También vamos a agregar en estas unidades el proyecto que implica nuestra materia o de departamento, que todavía no está definido, pero que bueno, cuando lo definan lo vamos a agregar. Después vamos a hablar de lo que es el mundo sociocultural y la globalización como fenómenos de sociedad actual. Obviamente que usamos las nuevas tecnologías porque la virtualidad se lo exige. No creo que volvamos esta semana que viene a las clases presenciales, así que seguramente los vamos a necesitar siempre a lo que es la tecnología.
¿Le sirven las clases de Zoom? Sí, profe, bastante. Creo que se entiende mucho más, ¿sí? Bueno, Sí, sí. eso en cuanto a los contenidos. Sociología para el quinto año de la escuela secundaria con orientación en ciencias sociales. Y aquí comenzamos nosotros a trabajar la primera unidad, que es la mirada sociológica, o mejor dicho, que es la sociología y que es la mirada sociológica. ¿Sí? Y si alguien me pregunta en qué es la sociología, yo les dejo, esto va a estar en el Classroom y van a estar los videos que de alguna manera definen lo que es la sociología y que van a servirles para realizar las primeras actividades que tengamos de esta materia. La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, dice el texto que estamos leyendo, de los grupos y de las organizaciones de las sociedades. La sociología tiene dos grandes formas de tratar a los fenómenos sociales. Por una parte, se ocupa de los agregados y las entidades sociales. Quiero decir esto, los sociólogos tratan de conocer qué son, cómo funcionan y cómo afectan el comportamiento y el bienestar de las personas, las cosas que pasan en la sociedad. La sociología estudia la familia, estudia la religión, estudia las instituciones educativas, las empresas, las administraciones, la ciencia. También se ocupa de rasgos que caracterizan a las sociedades, como por ejemplo la desigualdad. Recién lo que vimos cuando dimos el ejemplo de la familia que estábamos analizando, lo que evidentemente se está ocupando este sociólogo que está estudiando es la desigualdad de género. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Por los valores, por las creencias, por las manifestaciones culturales, la criminalidad y las migraciones, entre otros muchos, teniendo en cuenta cómo dichos rasgos condicionan la vida de la gente. Esta disciplina trata temas tan diversos como la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, los problemas derivados del mayor número de personas mayores, las diferentes trayectorias profesionales de mujeres y hombres, los cambios históricos de las clases sociales, etc. Eso por un lado. Pero por otro lado, la sociología se ocupa también del comportamiento de las personas en relación con los demás y con el conjunto de situaciones en las que viven. Indagan cómo ocurren sus acciones y qué consecuencias tienen en nuestros modos de vida. En especial, presta atención al impacto que el comportamiento de la gente tiene en la sociedad a través de sus acciones y su participación en los procesos de cambio. Entendamos esto. Alguien me preguntó alguna vez, ¿qué diferencia hay entre la psicología y la sociología? La manera más fácil de ver la diferencia y que tiene que ver con esto que estamos leyendo ahora es esto. Mientras que la psicología se ocupa de ver de qué manera en el individuo impacta aquello que es social, en la sociología vemos cómo el comportamiento individual impacta en lo social, o cómo lo social está de alguna manera determinando el comportamiento de lo individual. Durkheim, a quien se lo considera uno de los padres fundadores de la sociología, estudió algo totalmente íntimo de un ser humano. ¿Qué es lo más íntimo que puede tener un ser humano? Bueno, Durkheim en su tiempo, siglo XIX, estudió el suicidio como un fenómeno social. Y pudo, por ejemplo, determinar que las tasas de suicidios ocurrían con mayor frecuencia los domingos a la tarde. Y qué bárbaro, muchos de los que se suicidaban los domingos por la tarde. ¿Y por qué? Porque precisamente el domingo es un día en el cual, si no tenés familia, si te sentís solo, es un día triste, un día gris. En los días de semana vas al trabajo, vas al colegio y tenés una actividad. Entonces fíjense como algo tan íntimo, pero más íntimo que eso no hay, como el suicidio, porque la persona que se suicida está sola frente a sí misma. Y sin embargo, también fue un fenómeno social, como posible de ser estudiado. ¿Hablo chino? No, no, No. se entiende. Bien, entonces, algunos tipos de acción de los que se ocupa la sociología son los movimientos sociales, el comportamiento político, el trabajo, la innovación tecnológica, las relaciones afectivas y las formas de consumo y ocio. Se nos acaba la clase en 1 minuto 30. Seguimos
en un ratito. Vuelvan a entrar con el mismo link. ¿Están aburridos hasta acá? No, profe. Bueno, entonces vamos a terminar esta clase y se va a cortar en un minuto. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme hasta acá? No, sí, yo también le iba a preguntar eso de la psicología y sociología, pero lo dijo recién, así que Ah, me adelanté a tu pregunta, Brisa, entonces. sí. Bueno, me alegro. Piensen entonces, todas las preguntas que quieran hacerme, todas son válidas, todas valen y es importante que las hagamos, ¿sí? Sí. Estas clases tienen que servir para eso, para que ustedes, el material que van a recibir por medio del Classroom, es importante que todos se unan al Classroom, porque la plataforma más importante que utilizo de trabajo es el Classroom, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, finalizo y nos vemos en un ratito, volvemos a entrar. Bueno. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de la clase de hoy. En principio les comento que seguimos trabajando con el concepto de sociología y trabajamos con el concepto de la mirada sociológica. Vamos a compartir la pantalla como estábamos compartiendo recién. ¿Podemos ver lo que está en la pantalla? Sí, se ve, profe. Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Dice el texto, la sociología como disciplina cubre por tanto una gran diversidad de temas, desde el análisis de situaciones muy concretas relacionadas con la interacción entre individuos. Por ejemplo, esto que estábamos viendo de este matrimonio, es muy concreto, es realmente muy sencillo de analizar o de ver, que es la relación marido y esposa, esposa y marido, o familia, como algo concreto. Pero también se puede ver algo a escala global. Por ejemplo, se puede analizar el comportamiento de los gobiernos. Se puede analizar algo mucho más macro desde la sociología. Por lo tanto, es muy amplio el espectro que cubre la sociología como disciplina. Debido a la variedad y la complejidad de la realidad social, los sociólogos suelen trabajar especializándose en áreas más concretas de la vida social. A pesar de la diversidad, existe un elemento distintivo común en los campos de especialización que les otorga entidad como disciplina. Es precisamente lo que lo hace diferente al trabajo del sociólogo al trabajo de cualquier otro científico. La perspectiva sociológica, es decir, lo que es la mirada sociológica. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer, a tener mirada sociológica, para analizar la realidad social consistente en una forma de indagación sistemática basada en conceptos propios, teorías y técnicas de observación que son propias de la sociología. ¿Hablo chino? No, profe. No, profe. Muchas gracias. Una característica importante de la sociología es que valora el pensamiento activo y crítico cuando se ocupa de un hecho social. El trabajo sociológico trata de cuestionar las asunciones de sentido común. Por sentido común, lo que está haciendo la mujer es lo correcto. O sea, el sentido común es aquello que nos dice que está bien y que está mal y que no es necesario cuestionarse. Digo, por sentido común, yo no me presentaría a darles clase en este momento sin remera, por lo menos. Porque el sentido común dice, ustedes se horrorizarían, hasta seguramente le contarían a sus padres y sus padres me denunciarían en la dirección de la escuela y tendría un sumario y hasta perderían mi cargo si yo cometiera eso que está fuera del sentido común. O sea, sería inesperado para cualquiera de ustedes que yo apareciera a dar la clase, por ejemplo, como si estuviera en la playa. Pero si alguno de ustedes, y esto me ha pasado, y hasta me dio vergüenza, que yo estaba en la playa con mi familia y se acercó una chica y me dijo, hola, profe, ¿cómo estás? Y ella también estaba en malla. Y me sentí incómodo porque
los dos estábamos en un lugar, yo estaba en Maya y ella también, pero el sentido común me hacía ruido, me hacía ruido. El sociólogo lo que hace es cuestionar al sentido común. ¿Se entiende? Es decir, se pregunta aquello que tiene que ver con la desnaturalización de lo que el sentido común toma como natural. ¿Hablo chino? No, se No, entiende. profe. Entonces el trabajo sociológico trata de cuestionar estas situaciones o estas cosas que el sentido común toma como naturales. También las explicaciones naturales, perdón, populares de la realidad social, que no están basadas en evidencias contrastadas, digo. Por tanto, en muchas ocasiones desvela situaciones que cuestionen formas tradicionales de pensar. ¿Sí? Una forma tradicional de pensar es que la mujer tiene que cocinar y el hombre tiene que trabajar. ¿Sí? Eso es precisamente una explicación basada en el hecho tradicional, la forma de pensar. En resumen, nos interesa estudiar las tendencias generales e intentamos buscar las explicaciones y las motivaciones latentes, no evidentes, que subyacen a las distintas manifestaciones sociales. ¿Sí? Subyacer quiere decir que estaban como sosteniendo eso que ocurre. A través de su perspectiva analítica, de sus teorías y de sus métodos de investigación, la sociología es una disciplina que expande nuestro entendimiento y percepción de las relaciones sociales, humanas, de las culturas y de las instituciones que moldean nuestra vida y el devenir de las sociedades. Y ahí aparece el concepto de la mirada sociológica, que lo estudiamos en profundidad, y les dejo el link también de un video que habla de lo que es la mirada sociológica. La palabra sociología puede ocasionalmente vincularse con la palabra sociedad, pero cuidado, porque uno podría pensar sociología, sociólogo, la sociología debe ser una ciencia que se ocupa de la sociedad. Esto es un error. ¿Por qué? En principio porque la sociología se ocupa de la sociedad, sí, pero la psicología social también, la antropología también, todas las ciencias sociales se ocupan de la sociedad. Por lo tanto, definir a la sociología como una ciencia que se ocupa de la sociedad no está diciendo mucho, porque no está diferenciando a la sociología de las otras ciencias. En cambio, ¿qué es lo que la diferencia? Bueno, lo que estamos hablando desde el principio, su forma de mirar, su perspectiva. Es la mirada sociológica lo que hace que precisamente la sociología sea algo diferente a las otras ciencias sociales. ¿Hablo chino? No, profe. Bien, lo social es una construcción, y eso lo estuvimos viendo. ¿Cómo lo entendemos como una construcción? Precisamente, fíjate que desde niños y niñas, nosotros hacemos los regalos estableciendo y construyendo un rol. Por eso todo lo social es una construcción. Y nosotros somos los hacedores de dicha arquitectura. El sociólogo nos invita a reflexionar sobre ese constructo. La forma en que vamos siempre las cosas es desde el sentido común, que tiende a naturalizarlas. A ver los fenómenos o situaciones sociales desde el sentido común nos lleva a percibirlas como algo que debe ser así porque sí, porque naturalmente es lógico que ocurran así. La formación de tal sentido se debe a los procesos de socialización que insertan al sujeto dentro de la vida social. Sí, normas, costumbres, valores, ¿sí? Si le regalamos una pelota y autito al nene y le regalamos muñecas y un jueguito de cocina a la nena, estamos construyendo el rol. Y ese nene y esa nena van a aprender que naturalmente insertarse a la sociedad es cumplir con ese rol. ¿Hablo chino? No, profe. No. Y esto precisamente es la formación de tal sentido, el sentido común. Formas de percibir, de pensar y de sentir son procesos aprendidos desde la más temprana edad. Y ese fenómeno se llama socialización. Integrarse a la sociedad, estar dentro de una sociedad es socializarse. Nos socializa primero la familia, pero después nos socializa la escuela, nos socializa la televisión, nos socializa nuestro grupo de amigos, nos socializa el mundo del trabajo. ¿Sí? Socializar
es precisamente el proceso, la socialización es el proceso por el cual los individuos incorporan estos valores, estas formas de pensar o de percibir las cosas, esta forma de sentir, porque son procesos aprendidos. Y la sociología se ocupa de esos procesos. De eso también vamos a hablar a lo largo de esta cursada. ¿Hablo chino? No, no. Bien. Entonces, de eso es lo que trataba de trabajar en esta primera clase. El sociólogo va a cuestionar estos fenómenos o estas situaciones sociales que parecen naturales desde su óptica analítica. Es la curiosidad y la empatía con el otro. Empatía es ponerse en el lugar del otro, lo que seguro caracteriza a un buen sociólogo. Es a través del método científico propio de las ciencias sociales, y acá es trabajo de ustedes saber cuál es el trabajo del científico social, porque la sociología es una ciencia social que se interesa en las cuestiones de las diadas o grupos sociales, las organizaciones tanto micro como macro sociales. Microsocial es una familia, macrosocial es una sociedad en general, o sea, el Estado. El Estado es una institución macrosocial que está integrada a veces por el gobierno, y el gobierno está integrado por el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo en un sistema democrático como el nuestro. Esto es una cuestión macrosocial, mientras que una cuestión microsocial es analizar una familia como si fuera a través de un microscopio. ¿Hablo chino? No, no. Perfecto. Por hoy me parece que hemos avanzado bastante. Yo les voy a dejar en las próximas horas, si no es hoy, mañana, este texto que acabamos de leer, para que ustedes puedan, y también una actividad, para que la puedan hacer para la semana próxima. Espero en serio que les haya parecido buena la clase, o por lo menos poco aburrida, ¿sí? Y la idea es que puedan comprender lo que es la sociología y lo que es la mirada sociológica. De eso se trata los primeros acercamientos que tenemos a esta materia. ¿Hablo chino? No, Para profesor. nada. No. ¿Alguna pregunta? ¿Esto ya lo había subido al Classroom, profe? No lo recuerdo. No me acuerdo. Ah, vamos a ver esto del Classroom. Ok, A ver, ok. esperen que voy a ver esto del Classroom. Lo vamos a ver clases. Y me hiciste acordar de algo. Bueno, lo que primero voy a hacer es, me parece a mí, vamos a detener ahora la grabación. Dejar de grabar, supongo que es lo que tendré que poner.